Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, es un placer saludarles. Vamos a considerar en esta ocasión las respuestas al estudio bíblico de la congregación, capítulo 82, semana del 2 al 8 de septiembre del 2019. Vamos a considerar el significado de esa ilustración, de esa gallina con sus pollitos, qué representa, y vamos a comenzar. El capítulo 82 se titula El ministerio de Jesús en Perea. Está basado en el capítulo 13, versículo 22 al capítulo 14, versículo 6. Aquí Jesús recalca la importancia de esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Jesús habla que Él va a morir en Jerusalén, algo nuevo, algo que muchos no esperaban. Entonces, después de leer esta información, dice la primera pregunta impresa. ¿Qué dice Jesús que hay que hacer para obtener la salvación y por qué muchos no la consiguen? Aquí tenemos dos preguntas en una. Vamos a responder primero la primera parte. Dice, ¿qué dice Jesús que hay que hacer para obtener la salvación? Aquí Jesús dice que hay que esforzarse al máximo por entrar en la puerta angosta, mientras todavía haya tiempo para entrar. Eso es lo que Jesús dice en este capítulo 13 que debemos hacer para salvarnos. Específicamente eso fue lo que le dijo a los que lo estaban escuchando. La segunda parte, ¿por qué muchos no lo consiguen? No consiguen entrar. La respuesta, según leemos en Lucas 13, 25 al 27, Jesús habla de alguien que llega tarde. Evidentemente se confió, dejó las cosas para después o última hora, y cuando intentó hacer algo ya era demasiado tarde. Entonces, ¿por qué muchos no lo consiguen? Por eso, por el exceso de confianza, por dejar todo para última hora. Esto nos enseña que muchos no logran salvarse por el exceso de confianza, por el orgullo y por dejar las cosas espirituales a un último plano. No faltará la persona que diga, primero voy a ir a la universidad y después me hago testigo de Jehová. O primero voy a ir a disfrutar del mundo y después regreso a la congregación. Lo dicen como que fuera a entrar y salir de una casa, de una habitación, y lo cierto es que muchos han pensado así y ya no han regresado jamás a la congregación. Entonces, claro que aquí es de otra manera, como se aplica, ¿verdad? Pero es un punto importante y muy interesante. Segunda, ¿quiénes son los últimos que serán primeros y los primeros que serán últimos? Jesús explica, esa es la respuesta. Hay algunos que son últimos, por ejemplo, los no judíos, es decir, los gentiles, y los judíos oprimidos serán los primeros. Y hay otros que son los primeros, en aquel entonces, los líderes religiosos que se enorgullecen de ser descendientes de Abraham y serán los últimos. Estos desagradecidos serán últimos en el sentido de que no estarán en el reino de Dios. Entonces ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes serán los últimos? ¿Serán los primeros? Pues son los gentiles, los no judíos, los judíos oprimidos, que sí aceptaron al Mesías. Y en ese momento los primeros que eran prominentes, los fariseos, los líderes religiosos, que van a ser relegados a un último plano. Pregunta, ¿por qué es posible que esté preocupado el rey Herodes? Respuesta, es posible que este tema de los profetas lo tenga bastante perturbado, bastante estresado, pues el haber decapitado hace unos días a Juan el Bautista, de seguro que le trajo una mala fama ante la comunidad, y seguro que ahora que está Jesús por ahí haciendo milagros, curando, predicando, seguro que Herodes está muy estresado. Hasta llegó a pensar que era Juan resucitado. Y seguro que Herodes no quiere verse involucrado en la muerte de otro profeta. Por lo que es posible, es una posibilidad que haya recurrido a difundir el chisme
de que va a matar a Jesús. Algo así como una amenaza para que él se retire y lo deje, por así decirlo, tranquilo. Pero lo cierto es que a Herodes no le conviene seguir matando a los profetas o a las personas preferidas del pueblo. Esto le va a traer severa enemistad y severos problemas en cuanto a cómo está realizando su dominio político. Se le están saliendo las cosas fuera de control. Entonces esto seguro que lo ha tenido muy preocupado, muy estresado y bastante perturbado. Última pregunta, ¿por qué dice Jesús que morirá en Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén es la capital donde está el Sanedrín, y sabemos que el Sanedrín es el tribunal supremo formado por 71 miembros, y es ahí donde se juzga a los que son acusados de ser falsos profetas. Además, los sacrificios de animales se ofrecen en Jerusalén. Por eso Jesús se da cuenta de que sería impensable morir en otro lugar. Muy bien. Ahora, comentarios adicionales. Podemos ver esa ilustración. Debemos tener una actitud de esfuerzo, y esto se va a reflejar en nuestra actividad en el servicio del campo, así como en la forma en la que realizamos nuestras asignaciones en la congregación, en vez de dejarnos llevar por la ley del mínimo esfuerzo y cero sacrificio. Es peligroso caer en una actitud de pereza espiritual. Es peligroso dejar todo a última hora o, en el peor de los casos, no cumplir con nuestras responsabilidades espirituales. Podemos decir que servir en la congregación, servirle a Jehová, es como ir en bicicleta. Algunos van en bajada, fácil, ni siquiera pedalean, y otros van en subida, van pedaleando, es un esfuerzo constante. Entonces, ¿en qué vamos, en subida o vamos en bajada? Es una interesante reflexión en la que podemos meditar. Muy bien, ahora otro comentario. A todos nos puede ocurrir, y de hecho nos ha pasado a todos, que lleguemos tarde a algún compromiso, incluyendo compromisos teocráticos, compromisos espirituales. Pero debemos cuidar que esto no se vuelva una costumbre, pues estaríamos dando un mal ejemplo. Y esto le resta valor a nuestros sacrificios u ofrendas espirituales. Por ejemplo, la asistencia a las reuniones. ¿Qué pasaría si un hermano tuviera la costumbre de llegar siempre tarde al salón del reino? Bueno, no estaría dando un buen ejemplo. A lo mejor tenga alguna razón de peso para ello, o a lo mejor se le ha convertido en un hábito. Pero se nos ha recomendado hacer uso de una agenda, de un reloj. Tenemos la opción en nuestros teléfonos inteligentes de programar recordatorios y alarmas. También prepararnos con anticipación, tener preparados qué zapatos, qué ropa, qué corbata, qué bolsa, qué vestido, qué cartera se va a llevar a la reunión, en vez de dejarlo todo para después o a última hora. Puede ser contraproducente. Otro comentario. Según leemos, algunos judíos se sentían muy orgullosos por ser descendientes de Abraham. Eso de las genealogías tenía mucho peso en tiempos bíblicos. Pero para Jehová y Jesús, esto no es lo más importante. Vemos que el apóstol Pablo dijo que no es judío el que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro. De forma parecida, en nuestros días, alguien podría sentirse especial o hasta superior a los demás por pertenecer a cierta familia de la congregación. Puede ser que alguien se sienta especial o superior porque tal vez sus padres son participantes de los emblemas, o uno de sus padres fue viajante, fue superintendente de circuito durante muchos años, o alguien quizás se siente sumamente especial y superior a los demás porque su padre es un anciano experimentado y muy respetado desde hace muchos años. Pero
Es bueno recordar lo siguiente: la buena espiritualidad, una buena relación con Jehová, la integridad en público y también en privado, no son cosas que se heredan, ¿sí? Es importante entender eso. El pecado, la imperfección humana, sí se heredan, y eso no importa si sus padres son ungidos, sirven en la central mundial, no importa. El pecado está en los genes de toda la humanidad. Pero, como vimos, la buena espiritualidad, la buena disposición a obedecer en privado, la buena disposición a tratar con humildad a los demás, eso no se hereda, eso se aprende, eso se cultiva con el tiempo. Y esperamos pues, entender esa información, ¿verdad? Cada quien debe trabajar por ello de manera personal y no creer erróneamente que si sus padres son personas espirituales, automáticamente un hijo ya es espiritual. No funciona de esa manera. Sería bonito que así fuera, pero no es así como Jehová hizo las cosas. Y en la Biblia hay muchos ejemplos bíblicos de personas que eran muy espirituales, pero tuvieron malos hijos. Podemos pensar, por ejemplo, en el profeta Samuel. Él era un profeta, un vidente, bastante querido y respetado, pero sus hijos no siguieron su buen ejemplo. Está, por ejemplo, lo contrario, Coré. Él fue una persona nada ejemplar, pero varios de sus hijos sí amaban a Jehová y sí fueron obedientes. Entonces es algo paradójico que ocurre a nivel mundial. Buenos padres tienen malos hijos y malos padres tienen buenos hijos. Es algo contradictorio o paradójico que ocurre. Entonces, si alguien está en esa nube creyendo que es superior porque sus padres pues, son especiales, debe bajar de esa nube y poner los pies sobre la tierra. La espiritualidad no se hereda, se cultiva. Otro comentario. Según leemos en Lucas 13, 31 y 32, Jesús no se dejó manipular o chantajear por los demás. Jesús sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo. Queridos hermanos, esto nos enseña que si alguien intenta manipularnos para que para que dejemos de hacer la voluntad de Jehová, no importa quién sea, debemos tener el carácter de Cristo y aprender a decir no, no importa dónde ocurra. Debemos imitar a Jesús siempre y no dejar que otros nos manipulen o nos obliguen a no ser leales a Jehová y a la organización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien nos dijera que nos intenta convencer que digamos una mentira que de alguna manera va a perjudicar a alguien, eso no sería correcto. O si alguien nos ofrece algo a cambio de obligar a alguien a que actúe de determinada manera, eso no sería lo correcto. Como dije, no importa dónde ocurra, debemos aprender a tener el carácter de Cristo y no permitir que nadie ni nada nos manipule a transgredir en contra de Jehová y la organización. Otro comentario. Jesús sufrió el rechazo de la nación judía. En su mayoría, sí, la mayoría rechazó a Jesús, pero aún así, Jesús siguió adelante. Jesús no permitió que las imperfecciones y los errores garrafales de aquellos judíos fueran un obstáculo para ser obediente a Dios hasta el final. Esto, queridos hermanos, nos enseña una valiosa lección para nuestra vida. Y es que pueda ser que encontremos aún dentro de la congregación cristiana imperfecciones severas en otros hermanos. Puede ocurrir, de hecho ha pasado. La organización es honesta y lo reconoce. Hay varios artículos en los que se ha tratado este tema. Pero el punto es el siguiente: si esto le ocurriera a usted personalmente, o quién sabe, a lo mejor le está ocurriendo, debemos recordar el ejemplo de Jesús. Jesús también vivió el rechazo
de sus compañeros de religión judía. Y no solamente eran compañeros de menor rango, eran sus líderes religiosos los que lo querían matar. La diferencia es que a Jesús sí lo ejecutaron, sí lo mataron. Queridos hermanos, debemos recordar que Jesús también lo vivió, y debemos recordar que nuestra dedicación y relación es con Jehová, no con una obra, ¿sí? No con una organización. Dice el libro Enseña en el capítulo 18, párrafo 24, porque hay quienes cuando experimentan estas pruebas dentro de la congregación se frustran tanto que terminan abandonando a Jehová, terminan olvidando el voto de dedicación que le hicieron. Así es que ver las cosas desde esta perspectiva nos ayudará a aguantar en vez de frustrarnos y abandonar a Jehová. Pues eso es todo. En este video queremos agradecerles por su visita. Esperamos que esta información les haya sido de bendición, les haya contribuido en su preparación para la reunión entre semana. Les animamos a que sigan orando diariamente, leyendo la Biblia diariamente. Entonces, muchas gracias por su confianza. Que Jehová los bendiga y los cuide. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.